Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Buenos días, soy César Batí, director del Pitazo, y esta semana le haré el quite a el colega, tocayo y amigo César Miguel Rondón. Es mi segundo día al frente del programa, acompañado de un fabuloso equipo que es una de las principales fuerzas de este espacio. Como ayer, quiero repetir este mensaje porque me siento tan orgulloso de estar aquí como de contarles de dónde vengo. Recordar que soy un periodista que se crió en Tijuana, un pueblo petrolero del estado Zulia, y que durante más de 30 años he ejercido el oficio de periodista. Y que además durante los últimos 10 años he dirigido el medio digital El Pitazo, ganador de los premios Gabo y Ortega y Gasset. Hoy es un reto y un honor ocupar esta silla de César Miguel Rondón. Aquí estoy al servicio de ustedes, dispuesto a compartir información y también recibir sus recomendaciones y sugerencias, como ahora estamos viendo en la pantalla de YouTube, del canal YouTube de César Miguel Rondón, los mensajes de la audiencia que quisiera leerles y compartirles, también esperando a que nos envíen más mensajes durante todo el día, sus preguntas, sus curiosidades, lo que ustedes quieran saber y que nosotros podamos decirle por acá, por supuesto. Si no, también podemos tener incluso conversaciones de tú a tú para hablar de cosas que de pronto no podemos decir acá en la radio, pero sí lo podemos conversar como parte de esta audiencia. Bien, aquí dice Karina Guillón: yo espero que tú, César, leas todos los mensajes de la gente que te apoya y piensa que los haces bien. Todo comienzo es difícil y tú pones todas tus ganas para darnos las noticias. Programa, buenos saludos. Gracias, Karina, muy considerada tú con este mensaje. Muy feliz día tengan a todos, dice Chere Ramos Graterol. Guillermo Triana, mis saludos desde Humble, Texas. Ignacio Ramírez, buenos días desde Weston, Florida. Edgar Bravo, buenos días, buen miércoles. Ricardo García González, hola, buenos días desde Venezuela, Estado Vargas, La Salina. Saludos desde Guatire, Ricardo Toro. Buenos días desde Cabezo, Italia, Ana Guerzoni. Virginia Mabel Rodríguez, buen día desde Valencia del Rey. Luis David Zamudio, ¿a quién se te parece Donald Trump? Ya lo veremos más adelante, que tendremos bastante información, tendremos una entrevista y tendremos también un foro sobre el debate. Ibelici Mujica, hola, buenos días desde Santiago de Chile. César, te damos la bienvenida y nuestro apoyo en el quite que estás haciendo a César Miguel. Gracias, Ibelici, muy bello tu mensaje. Benigno Velázquez Camacho, saludos hermanos desde Punta Gordense en Brampton, Canadá. Y por aquí te quería leer un mensaje porque alguien desde Maracaibo también nos envía un abrazo, un saludo, aunque yo decía acá al equipo que ese abrazo, ese afecto, también lo quisiera recibir en este momento con un pastelito de bastante queso con salsa tártara. Pero es el momento de estar con ustedes en este programa, conversando y con nuestros entrevistados, conversando con ustedes y por supuesto llevándole la información de todo lo que ocurre. Estamos también transmitiendo, recuerden, a través del canal YouTube de César Miguel Rondón y por supuesto a través de la señal de Éxito 107.1 FM acá en el sur de Miami. Pueden sintonizarnos, les decía, a través de esta señal, que es la radio del sur de Miami, Territorio Éxito, y también nos pueden escuchar por la aplicación de Actualidad Media Group, que usted puede descargar gratuitamente en su celular o por www.exito107.com. Sigamos leyendo por acá los mensajes. El Gustavo Yepes hace una acotación acerca del Congreso de los Diputados de España. Acaba de aprobar el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Ya nuestro equipo de producción está al tanto y estamos buscando la información para darle más detalle a nuestra audiencia. Gracias, Gustavo Yepes, por la información. Simón Alcántara, un saludo desde Denver.
Y Patricia Sardi, saludos desde el Reino Unido. Patricia Martínez, buenos días desde Bogotá. Quiero contarle que En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez. Laura, que está ya buscando la información desde España. Muy buenos días a todos. Feliz día. Gracias, Laura. Laura Rodríguez en la producción general. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa desde Madrid. Hola, muy buenos días. Saludos a César y a toda la gente en el estudio y por supuesto a todos nuestros oyentes. Edición y montaje Jesús Carreño. Y en los controles y en la musicalización, como si fuera un DJ de los 70 y 80, poniendo a sonar la buena música. Carlos, yo no sé si tú eres el que lo hace siempre o es el tocayo, me imagino que ahí hay una disputa, pero lo que pusiste ayer sonó muy bien, Carlos Prato, saludos. Hola, muy buenos días. Bueno, ya saben, estamos acá para ustedes, con ustedes, y vamos ahora con el Santoral. Hoy se celebra la festividad de la Virgen de Coromoto. La Virgen de Nuestra Señora de Coromoto es la patrona de Venezuela. Aunque si lo preguntan en mi casa, no sería precisamente la de Chiquinquirá, sino la Virgen del Valle, que su día fue el 8 de septiembre. Su festividad es el 11 de septiembre. Los festejos se realizan tanto en Guanare como en todo el país. Esta ciudad venezolana es la capital del estado Portuguesa. También allí se encuentra su santuario. Importante recordar que hace algunos días con estas expresiones que a veces observamos de parte de dirigentes políticos del oficialismo, en este caso de Diosdado Cabello, que dijo que la Virgen de Coromoto es la Virgen de la oposición. ¿Por qué? Porque estaba en la plaza Altamira y él ya por eso la señaló como la Virgen de la oposición. No sé si es que el oficialismo tendrá alguna virgen. Y si tiene alguna virgen, ojalá esa virgen ilumine al liderazgo, a la élite oficialista y entienda que ya ha llegado el momento de dejar el poder. San Adelfo de Luzuel es también uno de los santos del día de hoy. San Daniel Wynn, San Elías Espeleota, San Juan Gabriel Pelboire también forma parte del santoral de hoy. Y ahora vamos con el calendario lunar. Calendario lunar. Y a las 2:05 de esta madrugada tuvimos el cuarto creciente con la luna en Sagitario. El cuarto creciente, según el calendario astrológico de Enrico Mariani, es el tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Y eso lo tenemos, pues, con la luna en Sagitario. Y esa luna en Sagitario va a estar todo el día hasta las 10:38 de la noche, cuando entrará entonces en Capricornio. Pero de Capricornio hablamos mañana. Cuarto creciente con la luna en Sagitario, Sol en Virgo, este miércoles 11 de septiembre del año 2024. En conexión por Éxitos 107.1 FM. Y hoy es el Día de los Patriotas. El 11 de septiembre de cada año los estadounidenses celebran el Patriot Day, o Día de los Patriotas, en memoria de los casi 3.000 muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se realizan actos de recuerdo de las víctimas, como banderas a media acta, minuto de silencio, exposiciones, conciertos. Y también se exalta el patriotismo de Estados Unidos. La mayor parte de los estadounidenses conocen a este día como 9/11, 9/11, haciendo referencia a la fecha anglosajona de los atentados. Un día para conmemorar, para recordar las víctimas de ese atentado y para recordar cómo ese día cambió el mundo. Lo vemos cuando pasamos por un aeropuerto, lo vemos incluso en la vigilancia que existe sobre los mensajes que compartimos en redes sociales y a través de los emails,
y sin duda alguna son expresiones cotidianas de cómo el 11 de septiembre cambió el mundo. En la agenda de hoy tendremos a Andrés Caleca, dirigente político, expresidente del CNE desde San Antonio de los Altos, Venezuela. A Juan Diego Quesada, corresponsal en la región andina para el país desde Bogotá, Colombia. Rafael Bernal, periodista desde Hill. Desde Washington, D.C., Génesis Dávila, abogada defensora de derechos humanos, fundadora de Defiende Venezuela desde Washington, D.C., y ella nos comentará de una campaña que ha comenzado para buscar que se mantenga la vigilancia sobre los derechos humanos desde la Organización de las Naciones Unidas en el caso Venezuela. Y Carolina Pereira, periodista basada en Texas, nos hablará de Francis, este huracán que amenaza con llegar a las zonas de Luisiana y Texas. En el debate de hoy tendremos a Adolfo Franco y Luis Montes, en el foro de hoy, quienes nos hablarán precisamente del debate que ocurrió ayer entre Kamala Harris y Donald Trump. Un debate que ha tenido bastante repercusión en la prensa de Estados Unidos y en la prensa mundial. Y estaremos a lo largo del programa en dos espacios, tanto con Rafael Bernal de Hill como con los foristas Adolfo Franco y Luis Montes, hablando precisamente del debate, de cómo se desarrolló y del impacto que esto pudiera tener, el debate pudiera tener en la decisión de los estadounidenses del próximo 5 de noviembre, cuando los estadounidenses votarán para decidir quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, Donald Trump o Kamala Harris. Bien, en las efemérides del día de hoy debemos comentar lo siguiente. Por supuesto, comenzamos con el 11 de septiembre de 1498. En las localidades de Tokaido y Ki, Japón, a las 8 horas local, sucede un violento terremoto de magnitud 8.3 en la escala sismológica de Richter, dejando un saldo de decenas de muertos. El 11 de septiembre de 1541, en Guatemala, un terremoto destruye totalmente la ciudad de Guatemala. El 11 de septiembre de 1640, en el puerto de La Habana, un huracán destruye la flota de 36 navíos del almirante neerlandés Pata de Palo Cornelius York. El 11 de septiembre de 1830, Ecuador aprueba su primera constitución como país independiente. Aquí viene una noticia, una efeméride que me toca muy de cerca. El 11 de septiembre de 1891 se funda la Universidad del Zulia. El 11 de septiembre de 1906, Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia, un movimiento que continúa con sus expresiones internacionales y que precisamente en el contexto de las protestas pacíficas que han ocurrido en Venezuela a raíz del 28 de julio, ha sido un constante llamado a la no violencia, porque inspirado en este movimiento que inició Mahatma Gandhi y que otros han seguido en el mundo. El 11 de septiembre de 1919, los marines de Estados Unidos invaden Honduras. El 11 de septiembre de 1930, en Italia, hace erupción el volcán Stromboli. El 11 de septiembre de 1971 muere Nikita Khrushchev, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, desde la muerte de Joseph Stalin en 1953 hasta 1964. El 11 de septiembre de 1973 muere Salvador Allende. Fue un médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte el 11 de septiembre de 1973, siendo el segundo presidente nacido en el siglo XX que tuvo Chile.
Por cierto, siempre esta fecha se observa en Santiago de Chile y en otras ciudades principales de ese país manifestaciones recordando los hechos violentos que llevaron a el fallecimiento, que para algunos fue un suicidio que cometió Salvador Allende para no entregarse al grupo de militares dirigido por Augusto Pinochet. Otros manifiestan que Salvador Allende fue asesinado precisamente por este grupo de militares liderados por Augusto Pinochet. El 11 de septiembre de 1978, en Camp David, se encuentran Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, y Anwar al-Sadat, presidente de Egipto, y Menachem Begin, primer ministro de Israel, y acuerdan un marco para la paz entre Israel y Egipto y una paz extensa en Oriente Medio. En 1981, el Museo de Arte Moderno de Nueva York entrega a España el Guernica, el más célebre de los cuadros de Picasso pintado en 1937. El 11 de septiembre de 1991, la Unión Soviética decide retirar sus tropas de Cuba, calculada en 11.000 hombres. El 11 de septiembre de 1992, en Perú, el gobierno de Alberto Fujimori captura al terrorista Abimael Guzmán. El 11 de septiembre de 2001 se aprueba la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento para prevalecer la institucionalidad democrática entre los países americanos firmantes. El 11 de septiembre de 2001, en los Estados Unidos, suceden los atentados de las Torres Gemelas, el Pentágono y un avión que cae en Pensilvania, dejando 3.016 muertos. Ya hoy son 23 años de esos sucesos. El 11 de septiembre de 2019 se detecta el primer caso de COVID-19 en Wuhan, China. Y el 11 de septiembre de 2021 muere Abimael Guzmán, filósofo político y terrorista peruano, conocido por su nombre de guerra Camarada Gonzalo, fundador y máximo líder del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, responsable de la muerte de unas 30.000 personas en Perú, quien, como lo leímos antes, también un 11 de septiembre, no solo que nació, sino que también que murió, sino que también fue el día en que fue capturado. Y continuamos ahora con un espacio que en verdad que a mí me gusta, Carlos, ya lo he dicho, las efemérides musicales, por supuesto, con una persona con un conocimiento de la música como César Miguel Rondón, cómo no tener este espacio de las efemérides musicales. Y comenzamos. El 11 de septiembre de 1911 nace Bola de Nieve, Ignacio Jacinto Villa Fernández, pianista, cantante y compositor cubano. Nació en Guanabacoa, La Habana, Cuba. Autor o intérprete, entre otras canciones, de Ay, Mama Inés. El 11 de septiembre de 1914, W.C. Hadley, Father of the Blues, publica su composición más famosa, San Luis Blues. El 11 de septiembre de 1925 nace Alan Berman, letrista estadounidense, ganador de un Emmy, un Grammy y un premio de la Academia, con su esposa Marilyn, The Way We Were. How Do You Keep the Music Playing? You Don't Bring My Flowers. Nacido en Brooklyn, Nueva York, The Way We Were. Vamos a escuchar. El editorial con César Miguel Rondón. Como ayer, quisiera compartir con ustedes un comentario editorial. En el juego de ayer, en el que la selección vinotinto empató a 0 con una oncena de Uruguay sin sus principales figuras, otra noticia resaltó casi que al filo del pitazo inicial del partido. La Federación Venezolana de Fútbol prohibió el ingreso de banderas de Venezuela, de la tricolor con las 8 estrellas, al Estadio Monumental de Maturín, en el estado Monagas. Además, activó un operativo de vigilancia con funcionarios policiales y militares uniformados o vestidos como un civil, ubicados en diversas partes de las gradas y tribunas. Ni la bandera propia ni mucho menos material para pancartas permiten, publicó uno de los usuarios en las redes sociales, mientras otro ciudadano identificado como Alfonso Domínguez agregó, como lo leen,
Un venezolano no puede llevar la bandera de su propio país en un juego de su selección. La medida fue anunciada por la Federación Venezolana de Fútbol a través de sus historias en sus redes sociales. Sin embargo, el reglamento de la FIFA señala que las banderas, pancartas y carteles que no superen los 2 metros y por 1.5 metros no están prohibidas, publicó el Pitazo. Un usuario llamado Carlos Vicencio escribió: la Federación Chavista de Fútbol ahora prohíbe las banderas, como se ven que no les gustan los símbolos patrios. Otra usuaria que se identifica como Manu XYZ dijo: la retención de las entradas al juego Uruguay-Venezuela por parte de la dictadura es otra manera de acabar con la libertad de expresión. Ni la bandera propia, ni mucho menos material para pancartas permiten. La politización de la Federación Venezolana de Fútbol y la censura a la Vinotinto es ya imposible de ocultar. Nos informan que hubo puntos de control a 2 kilómetros del estadio. Triplicaron el número de efectivos en gradas, pero la sensación dentro del estadio fue de miedo. Cuentan varios contactos que nadie se atrevió a realizar algún cántico en contra de Maduro. Se corrió la voz por parte de trabajadores públicos de que si veían a alguien hablando mal del gobierno, iban a detenerlos. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol se llama Jorge Jiménez. Les pido que anoten ese nombre, porque de seguro tendremos noticias de él en un futuro no muy lejano. A Jiménez lo identifican por su cercana relación con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, quien ahora ocupa el Ministerio de Petróleo. También recordemos que en la selección Vinotinto conviven el hijo de un preso político, John Chancellor, y el hijo de un represor, Matías Lacaba. Y que en el mundo del fútbol se comenta que Jiménez llamó a jugadores para que no expresaran críticas luego de que el CNE anunció el triunfo de Nicolás Maduro el 28 de julio. Sin embargo, pese a los antecedentes de politización de la Federación Venezolana de Fútbol, debemos leer el significado de una medida como esa de prohibir el ingreso de las banderas al estadio de Maturín como un signo de que el gobierno de Maduro se siente tan débil que teme a un tricolor y a sus estrellas. Un símbolo patrio que los venezolanos queremos resignificar con el rescate de la democracia y de la felicidad para los habitantes de nuestro país y de quienes estamos en la diáspora. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Una hermosa pieza musical para este momento, cuando son las 9:27 de la mañana de este miércoles 11 de septiembre. Estamos acá en Éxitos 107.1 FM, pero también recuerden que nos pueden seguir a través del canal YouTube de César Miguel Rondón. Les habla César Batiz, director del Pitazo, quien está por esta semana haciéndole el quite al amigo, tocayo, colega, César Miguel Rondón. Continuamos con las noticias más importantes del día y, por supuesto, cómo no hablar del debate. Y vamos a leer algunos reseñas realizadas por medios estadounidenses y medios también internacionales sobre este debate en el cual estuvieron Donald Trump y Kamala Harris. Comenzamos con el de Washington Post. Harris ataca con dureza a Trump y provoca réplicas con retórica encendida. Los candidatos se enfrentan por el aborto, la inmigración, la economía y la política exterior. The New York Times. En el debate con Trump, las expresiones de Harris fueron un arma. Se esperaba que el debate del martes se centrara en definir a Kamala Harris. En cambio, con palabras y lenguaje corporal, lo convirtió en un referéndum sobre Donald Trump. The Wall Street Journal. Harris provoca a Trump en un intenso debate presidencial. Las encuestas están prácticamente empatadas a 8 semanas de las elecciones. Nuevo Herald.
del Hola, soy Kamala a Venezuela con esteroides, los momentos más destacados del debate presidencial. CNN en español. Harris supera a Trump en el debate, pero no hay garantía de que eso influya en las elecciones. Por supuesto, lo que decían ayer algunos comentaristas es que hay como muy poco tiempo para el 5 de noviembre y se cree que ya los que van a votar por Trump están decididos y es difícil que modifiquen su voto, y los que van a votar por Kamala ya están decididos y también, por supuesto, no cambiarán su voto. Ahora, quedan algunos, de acuerdo a lo que muestran en las encuestas, hay unos estados que están muy empatados, que son los estados que pueden definir los colegios electorales y, por supuesto, quién será el ganador. Seguimos. CNN en español. Harris supera a Trump en el debate, pero no hay garantía de que se influya en las elecciones. De esto ya lo habíamos leído desde el primer momento, este martes por la noche, cuando la vicepresidenta se acercó al podio de Trump y casi lo obligó a estrecharle la mano. Ella dictó los términos de su enfrentamiento crítico exactamente 8 semanas antes del día de las elecciones. Vamos con medios internacionales. El País de Madrid. Kamala Harris acorrala a Donald Trump en un debate de alta tensión. La candidata demócrata logra poner a la defensiva al expresidente, haciéndole reaccionar con excesos, mientras pide pasar página. BBC Mundo. Kamala Harris se impone en un feroz debate presidencial en el que puso a Donald Trump a la defensiva. El tono fue recrudeciéndose por momentos, con una Kamala Harris asentando golpes certeros y un Donald Trump cada vez más agresivo, tratando de esquivarlos. La Voz de América. Harris y Trump se embisten en primer debate, con inmigración como protagonista. Donald Trump y Kamala Harris se encontraron por primera vez en Filadelfia para el debate presidencial de ABC News. El encuentro comenzó bajo el enfoque económico y se movió hacia la inmigración, que fue eje de pullas y menciones a Venezuela. Aborto y democracia también estuvieron en la conversación. AP. La agencia AP. Kamala Harris presionó contundentemente a Donald Trump en el martes en su primer y quizás único debate antes de las elecciones presidenciales, incitándola repetidamente en un evento que mostró sus visiones marcadamente diferentes para el país en materia de aborto, inmigración y democracia estadounidense. La vicepresidenta demócrata provocó a Trump con recordatorios sobre la derrota electoral de 2020 que todavía niega. Hizo comentarios burlones sobre sus afirmaciones falsas y trató de subrayar el papel del expresidente republicano en la anulación por parte de la Corte Suprema del Derecho Nacional al Aborto hace 2 años. Trump arremetió contra Harris por ser demasiado liberal y una continuación del gobierno impopular de Biden, al tiempo que se lanzaba a la clase de ataques personales y de agresiones espontáneas de los que sus asesores partidarios han tratado de alejarlo. Entre los ataques personales, Trump dijo que Kamala Harris era hija de un profesor de marxismo quien le había enseñado muy bien lo que ella sabía. Pero lo que uno de los temas a los que siempre volvió y que vamos a analizar con nuestros invitados de hoy, lo que volvió Trump, fue el tema de la migración, al señalar que países como Venezuela habían visto la disminución de la criminalidad debido a la cantidad de delincuentes que habían migrado a Estados Unidos y que el gobierno de Biden y de Kamala Harris habían permiten su ingreso a Estados Unidos, y por eso, por lo tanto, ha disminuido la criminalidad en Venezuela, aspecto que chequeadores de información han señalado como falso. Ahora vamos con informaciones de Venezuela. El Congreso aprueba con el voto en contra del PSOE designar presidente electo de Venezuela a Edmundo. La iniciativa aprobada por el Partido Popular, Voz, el PNV, UPN y el CC no tendrá ningún efecto legal y el Ejecutivo asegura que no dará este paso hasta ver las actas oficiales. El Congreso de los Diputados insta al gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo de Venezuela. Recoge la iniciativa que este miércoles
han sacado adelante los partidos, el Partido Popular, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria en la Cámara Baja. Infobae. Pedro Sánchez defiende que conceder el asilo a Edmundo González Urrutia es un gesto de humanidad. El presidente del gobierno se ha referido desde Shanghái, donde se encuentra de viaje oficial, a la reciente llegada a España del opositor al régimen de Nicolás Maduro, que este miércoles reconocerá al Congreso de los Diputados como presidente legítimo de Venezuela. El asilo no deja de ser un gesto de humanidad, un compromiso civil, humanitario de la sociedad española y por extensión de su gobierno con personas que por desgracia están sufriendo la persecución y la represión. Desde Ginebra, Suiza, la agencia EFE informa. Un grupo de 45 países miembros de la ONU pidió este martes ante el Consejo de Derechos Humanos que Venezuela ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país y libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente. Runrunes. El mensaje de Edmundo González a todos los venezolanos: no desmayen, que no los defraudaré. La hija de Edmundo González Urrutia, Carolina González, en una multitudinaria protesta en Madrid, leyó este martes 10 de septiembre un mensaje de su padre a todos los venezolanos. La voluntad del pueblo tiene que ser respetada. María Corina Machado y yo nos comprometemos a seguir en la lucha hasta alcanzar los objetivos, hasta el final. No desmayen, que no los defraudaré. Fueron las palabras de aliento que envió Urrutia. Este mensaje, por cierto, va en otro sentido o es un mensaje como más elocuente, más fuerte con respecto a lo que se había conocido en las primeras horas de la llegada de Edmundo González a Madrid. Por supuesto, también entra en contradicción con lo que dijo el abogado José Vicente Haro, de que Edmundo González no podía declarar. Ciertamente no declaró personalmente, pero envió este mensaje con su hija. En este sentido, es importante, ayer en la conversa que tenemos, la Alianza de Rebelde Investiga, la Alianza de Medios conformada por Runrunes, tal cual, y el Pitazo, el abogado Ali Daniels corrigió a José Vicente Haro diciendo que no se establece que en estas condiciones de asilo Edmundo González no pueda declarar a la prensa. Corrigió, dijo Ali Daniels, que este es un error de interpretación lo que está haciendo José Vicente Haro de las leyes y reglamentos. Antonio Ecarri solicitará al Tribunal Supremo de Justicia anular sentencia que convalida resultados del CNE. Refieren al FBI, empresa de Bad Bunny, por presuntos vínculos con Maduro. Esto es una información que nos llega desde Puerto Rico. Ya estamos listos con nuestro invitado, el primer invitado del día de hoy. Se trata de Andrés Caleca, dirigente político, es candidato a las primarias de la oposición, con quien nos conectamos desde San Antonio de los Altos en el estado Miranda. Saludos. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, tenemos esta situación es que estábamos hablando, el gobierno, el Congreso de los Diputados de España acaba de aprobar el reconocimiento de Edmundo González. ¿Qué espera usted de esta decisión que se ha tomado desde Madrid? Bueno, mira, varias cosas, ¿no? En primer lugar, agradecer al Congreso de España, a las Cortes españolas en general y particularmente a los diputados que votaron a favor de esta propuesta no de ley del Partido Popular Español. Ya ha dicho Pedro Sánchez desde el Ejecutivo que, por supuesto, según la Constitución española, igual que la nuestra, por cierto, maneja el Ejecutivo, el presidente del gobierno, maneja la política exterior del país. Ya ha dicho el gobierno que ellos no ejecutarán esta sugerencia, porque es lo que es de las Cortes españolas, en el sentido de que ellos prefieren utilizar toda su influencia para negociar una solución
antes del 10 de enero, que es cuando termina el periodo presidencial para el cual fue electo el presidente Maduro. Ahora bien, solo quiero hacer una consideración adicional. A mí me está preocupando no solo el caso de España, sino prácticamente se está repitiendo el tema en muchas partes del mundo, de que el tema venezolano se esté utilizando, o la solidaridad con Venezuela, con la oposición democrática venezolana, se esté utilizando como una especie de arma arrojadiza entre fuerzas democráticas que todas coinciden en respaldar a la oposición venezolana en su lucha contra la implantación de una dictadura pura y dura en el país. Entonces, hemos visto que una mala percepción del tema por parte, por ejemplo, de sectores importantes de la izquierda española, los ha llevado a prácticamente apoyar a la dictadura de Maduro con tal de oponerse en la política interna al PP, a Vox, a los partidos que por ejemplo, presentaron y que apoyaron esta moción. Ese es un tema que nos preocupa y que debemos trabajar los demócratas venezolanos con nuestros aliados, porque en este caso particular, en el caso de España, por ejemplo, yo considero que con sus matices, por supuesto, el Partido Socialista Obrero Español es un aliado de las fuerzas democráticas venezolanas. Pero además, figuras importantes como Borrell, por ejemplo, el jefe de la diplomacia europea, nada más y nada menos, ha sido objeto de infinidad de ataques por parte de sectores que debieran confluir en el apoyo. Por supuesto, distintas maneras de afrontarlo, así es la democracia. Bueno, es el único comentario que tenía que hacer, pero repito, lo esencial, nuestro agradecimiento a las Cortes Españolas y a la mayoría que aprobó esta resolución. Un comentario que leemos de usted dice que Maduro con esta medida de exilio de Edmundo González Urrutia busca lavarse la cara ante la comunidad internacional. Por eso ahora lo llama el embajador y no lo ataca como lo había atacado. Este exilio forzoso. Y usted en estos momentos plantea que el lugar de España es o del gobierno de Sánchez, es tratar de buscar una salida, una negociación que permita la restitución de la República a partir del 10 de enero del 2025. ¿Cómo España cómo el gobierno de Sánchez puede ayudar a encontrar ese cauce si vemos a un Maduro que cada día se expresa de una forma más autoritaria, más identificado, más como un dictador que con una disposición a negociar una salida? Sí, claro, me refería a la visión que tiene Pedro Sánchez, el Ejecutivo español, y posiblemente en general el PSOE, de que ellos pueden lograr una negociación con Maduro. Yo no les arriendo la ganancia. Si me preguntas a mí, creo que Maduro ha asumido Maduro y la claque que lo rodea han asumido una posición numantina, para llamarla de alguna manera. Le han dado una patada a la institucionalidad venezolana, a la Constitución, a las leyes, han violentado la soberanía popular de la nación sobre la cual se basa la República, es decir, han destruido la República del país con tal de quedarse en el poder. Yo no creo que Maduro vaya a negociar, no está dispuesto a negociar, solamente un quiebre interno que no sabemos si puede ocurrir o no, pudiera cambiar la situación. Yo no le arriendo la ganancia a los que piensan así. Si eso ocurre, si hay una negociación y Maduro de aquí al 10 de enero reconoce que de verdad él se robó las elecciones, que perdió, que el Tribunal Supremo de Justicia mintió, que el señor Amoroso mintió y entrega el poder, bueno, mira, seré el primero en celebrarlo, por supuesto, pero no lo creo. Yo creo que lo que está en marcha en Venezuela es la implantación o el intento de implantar una dictadura frente a la cual no nos queda a los demócratas venezolanos sino organizarnos para resistir
resistir con toda nuestra fuerza y derrotar en el mediano plazo a esta dictadura. Esa es mi opinión personal, aunque no sea muy optimista, pero diría con una frase que es pesimismo de la razón, aunque tengo un gran optimismo de la voluntad. Una frase que no es mía, por cierto, pero bueno. Caleca, ¿y usted ha sido siempre promotor de la participación en procesos electorales? Para el año que viene están previstos procesos electorales regionales y tal vez hasta nacionales de la Asamblea Nacional. Usted, bajo este escenario, como lo ha dicho ya, de concretarse después, digo, del 10 de enero de 2025, esta dictadura, ¿cómo se plantearía la participación en un escenario bajo un gobierno dictatorial? Mira, vamos a una definición general. La oposición venezolana asumió hace aproximadamente ya 3 años con fuerza una estrategia electoral, pacífica y constitucional de cara a las elecciones del 2024, con la cual yo no solo que estuve de acuerdo, fue uno de los grandes promotores de esa estrategia. Esa estrategia se cumplió de manera excelente, más allá de todas las expectativas, y obtuvimos una victoria aplastante en las elecciones del 2024, lo cual confirmó que la estrategia era absolutamente correcta. Frente a esa victoria aplastante de la oposición venezolana, ha surgido una dictadura. Si el señor Maduro ha pateado el tablero, la mesa, ha cambiado absolutamente todas las reglas y las condiciones de lucha en Venezuela. Le corresponde a la oposición venezolana en este momento, la oposición unida, porque mira, aquí por separado no vamos a lograr nada. La oposición unida, primero le corresponde ratificar y solidificar aún más esa unidad que ya existe, y le corresponde a esa unidad definir las nuevas estrategias que se corresponden con la nueva situación planteada. La estrategia que fue exitosa el 28 de julio se agotó por éxito, incluso. Se agotó porque ganó. Ahora bien, el gobierno cambió y suele ocurrir. Mira, hay un tema importante. Generalmente cuando hay un enfrentamiento, voy a hablar un poco en términos militares, ¿no? Cuando hay un enfrentamiento entre fuerzas disímiles, una que es más poderosa que otra, y se va a escoger el terreno de una batalla, generalmente la fuerza más poderosa termina escogiendo el terreno donde la batalla se va a realizar. En este caso, en Venezuela, la fuerza más poderosa, porque tiene las armas, etcétera, de la República, es Maduro. Bueno, él ha cambiado, él ha escogido el terreno de la batalla. La batalla electoral lo derrotamos. Ahora plantea una batalla en otro terreno. Nosotros tendremos que reacomodar nuestras estrategias. Creo que es un adelanto de opinión y de discusión en este momento, tener claro tácticamente qué vamos a hacer en las elecciones municipales del 2025. Mira, en este momento lo que se plantea es definir las estrategias generales de cómo se van a organizar la oposición venezolana para resistir una dictadura. Ya en su momento, la unidad venezolana tendrá que asumir esta discusión en particular. Veremos, hay que ser novedoso, hay que ser flexible. Tenemos experiencias en nuestra propia historia reciente de cómo afrontar casos como estos, y además, sobre todo, tendremos que oír al país. Mira, porque una de las cosas más importantes que tenemos que hacer los dirigentes políticos venezolanos en este momento es oír a la ciudadanía. ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué quiere la gente en este momento después que fue robada de su voto? Tratamos de interpretar su indignación, pero hay que oírla para construir la salida a esta situación. Bueno, muchas gracias a Andrés Caleca, desde San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, con este análisis de la situación política venezolana. Y como dijo, no es momento de adelantarse sobre las decisiones que se tomarán de participar o no en las elecciones que serían convocadas en el 2025. Sobre todo si estas elecciones son convocadas en el contexto de una dictadura que se haría ya un hecho irrebatible a partir del 10 de enero del 2025. Por cierto, acá un miembro de la audiencia nos pregunta: buenos días, señor Batiz, ¿sabe usted si es cierta la convocatoria para reunión hoy miércoles en Caracas frente a la Embajada de Brasil? Sí es cierta, nos pasaron, incluso ya tenemos en
en nuestro poder el comunicado que van a llevar a el embajador. Más tarde lo vamos a leer. Y bueno, es cierto, Ricardo, sí es cierto, está prevista esta concentración. Vamos a un corte cuando son las 9:48 de la mañana y regresaremos con más noticias. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Anota este número, por favor, 305-468-0044. 305-468-0044. ¿Por qué es importante este número? Pues porque este número te va a ser muy útil. Ese es el número 305-468-0044 de María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. María Trina tiene más de 25 años de experiencia en temas migratorios aquí en Estados Unidos y está licenciada para trabajar en migración en los 50 estados más en Puerto Rico. De manera que donde tú vivas, ella se va a ocupar de tu caso. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos. Y su teléfono, te lo repito, 305-468-0044. 305-468-0044 de María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. La noticia de ayer o del cierre del día, por supuesto, fue el debate de Harris versus Trump. Un debate que deja muchos elementos para el análisis, la interpretación, para incluso conocer de los candidatos en disputa. El republicano Trump y la demócrata Harris. Y quiero leer para ustedes una crónica que The Hill tiene el día de hoy. Y se titula Trump muerde el anzuelo. Al entrar en el debate, se esperaba que Harris incitara a Trump a perder la compostura. La estrategia pareció haber funcionado. Harris causó una impresión inmediata al caminar por el escenario para estrechar la mano de Trump, algo que no se ha visto en los debates presidenciales recientes que involucran a Trump. El expresidente parecía visiblemente irritado durante todo el foro, negándose en muchos momentos a mirar a su rival. Harris lanzó varios comentarios mordaces contra Trump, diciendo que fue despedido por 81 millones de personas y que la administración Biden ha limpiado el desastre de Donald Trump. El vicepresidente incluso criticó a Trump por el tamaño de la multitud en sus mítines, a lo que Trump respondió rápidamente: te voy a invitar a asistir a uno de los mítines de Donald Trump porque es algo realmente interesante de ver, dijo Harris. Habla de personajes ficticios como Hannibal Lecter. Hablará de molinos de viento llamado cáncer, continuó. Y lo que también notarán es que la gente empieza a marcharse de sus mítines temprano por cansancio y aburrimiento. Y les diré que de lo único que no le oirán hablar es de ustedes. El ataque claramente sacudió a Trump. Para hablar de este debate, para analizarlo, tenemos con nosotros a Rafael Bernard. Rafael Bernard, periodista precisamente de The Hill. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Rafael, esa escena fue crucial. Esa primera escena, ese avance de Kamala hacia Trump, que ni siquiera lo dejó llegar a la mitad del escenario, le pisó su terreno. Eso sí marcó. Sí, correcto. Y de hecho, desde que abrieron cortina en el debate, digamos, estábamos todos en el cuarto de redacción y la pregunta es, ¿se van a estrechar la mano o no? Y dejó muy claro Harris qué tipo de debate quería dar, qué tipo de presencia quería tener en ese escenario,
cruzando el escenario de esa manera, se presentó un punto muy interesante aquí, que no sucede seguido, o tal vez nunca ha sucedido en debates presidenciales. Nunca se habían conocido en persona. Tal vez habían estado en el mismo cuarto, pero nunca en interacción directa uno a uno. Entonces realmente era la preparación y el saber cómo es la otra persona, cómo debate el otro candidato. Yo creo que sí hizo una gran diferencia y sabemos que Harris se estuvo preparando toda la semana y Trump dijo que su preparación era hacer campaña. ¿Y se notó una falta de preparación o ese mensaje de mi preparación es hacer campaña era un mensaje a la audiencia para despistar o realmente quedó en evidencia que no se preparó? Hay evidencia que no se preparó. Sí contrató, por ejemplo, a la excongresista exdemócrata Tulsi Gabbard, quien en un debate en el 2020 venció a Kamala Harris, por decirlo así, o es la única vez que se ha visto realmente a Harris en la defensiva en un debate político, pero no fue una preparación formal. Ahora, conociendo a Trump, no sabemos qué tan bien le funcionaría una preparación formal. Él no es alguien que estudie de una manera tradicional, ortodoxa, como otra gente. Entonces, pero sí sabemos que su preparación no fue sentarse, estudiar, tener a alguien que jugara el rol de Harris, que tratara de hablar como ella, que buscar diferentes ángulos, diferentes posiciones que podría tomar su contrincante. Todo eso, todas esas prácticas que se llevan a cabo en las campañas tradicionales, es bien sabido, y lo ha dicho él mismo y lo ha dicho su campaña, que Trump simplemente no hace eso. La campaña de Trump, el equipo de Trump dijo que el expresidente debatió contra 3 personas, refiriéndose a los periodistas, a el fact-checking en vivo que le hicieron. ¿Qué opinas tú como periodista y que estuviste allí sobre el papel de los colegas? Obviamente viéndolo desde la redacción, pero si Trump, si se puede decir que Trump debatió contra de 3 personas, yo diría se puede decir que debatió en contra de 2, debatió en contra de Harris y debatió en contra de sí mismo. ¿Por qué? Porque los periodistas de ABC vieron la experiencia de los periodistas de CNN en el debate de Trump contra Biden, vieron que simplemente dejarlo decir cualquier tipo de mentira, que sí, una vez más recurrió a la mentira en muchos casos, no en todos los casos obviamente, que tenía que tener un papel más amplio los moderadores, tenían que moderar. Y sí moderaron. ¿Y por qué las 4 veces que tuvieron que corregir a los candidatos fue corregir a Trump? Pues porque Trump dijo mentiras más notorias y necesarias de corregirse. Eso finalmente, él se hizo daño a sí mismo diciendo, bueno, trayendo a luz desde teorías de la conspiración hasta errores fácticos. Finalmente, él se hizo tanto o más daño del daño que le hizo Harris. Se ha dicho desde anoche o desde antes del debate incluso, que este debate no cambiará la intención de voto. ¿Tú qué crees? Puede ser. Realmente sabemos que es un país muy dividido. Sabemos que la mayoría de la gente que dice no estar, ser independiente o no estar seguro de qué lado cae tan cerca de una elección, generalmente simplemente no quieren decir, pero ya se decidieron. Se ha comprobado con estudios psicológicos incluso. Pero es esta elección que va a estar tan cercana, que depende tanto de quién de los 2 candidatos emocione más a su base, saque más de su base a votar el día de la elección y en las votaciones tempranas, que ya empiezan pronto, de hecho, cualquier diferencia puede ser, cualquier cambio de intención de voto o de intención de ir a votar puede hacer finalmente la diferencia en algún estado clave, y cualquiera de los estados clave puede ser el que lleve la balanza para un lado o para el otro. Finalmente, Rafael, a tu juicio, ¿quién ganó el debate? No queda duda, es Harris, y yo creo que a mi juicio, a juicio de congresistas republicanos que han entrevistado a mis colegas, es claro. Lo que no esperábamos era un debate con un claro ganador y perdedor, porque no se da muy seguido. En esta campaña ya llevamos 2. Ciertamente
Trump no perdió como Biden perdió en junio, claramente, pero sí perdió este debate. Bueno, Rafael Bernal, muchas gracias. Gracias por este análisis, por esta información muy valiosa. Al colega periodista de Hill, quien nos trajo este análisis de información sobre el debate de Strong-Harris, Harris-Strong. Y bueno, como decíamos, y lo dijo el mismo Rafael Bernal, este debate de pronto no cambie, o lo más seguro es que no cambie a quienes ya están decididos a votar por una u otra opción, pero en un momento tan pequeño en algunos estados, por supuesto, puede tener alguna incidencia. Vamos a un corte y vamos a regresar con más información, con más detalles y con más música. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Bueno, si escuchan una voz distinta a la de César Miguel es porque les habla César Batiz. Estoy acá en Conexión por Éxitos 107.1 FM, haciéndole el quite al tocayo César Miguel Rondón durante esta semana. Y así que bueno, estaremos conversando con la audiencia y también entrevistando a nuestros invitados, como los que tocan ahora en este momento, con quienes vamos a realizar un foro, continuando con lo que ya habíamos hablado con Rafael Bernal. Vamos a realizar un foro sobre el debate, porque este debate la verdad es que tiene mucho que analizar. Y los invitados de hoy son Adolfo Franco, estratega republicano, es funcionario de George Bush, es director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para América Latina, quien nos atiende desde Washington, y el analista político, estratega demócrata Luis Montes, quien se encuentra en Nueva York. Bienvenidos. Comienzo con esta pregunta y bueno, vamos a comenzar como los presentamos, ¿no? Para Adolfo Franco, ¿quién ganó el debate? Bueno, yo creo que ganó el debate el presidente Trump por esta razón. Vimos anoche un contraste muy grande. Una mujer que ha sido vicepresidenta por los últimos 3 años y medio, aunque ha negado casi hacerlo, una noche dijo, yo no soy Joe Biden, pero sí, es la vicepresidenta de Joe Biden y tenemos 3 años y medio, ya 4 años de una administración que la gran mayoría del pueblo norteamericano ve como un fracaso. Así que votar por esta mujer, por Harris, es votar por la administración o las políticas de Joe Biden. Pero aún más que eso, aunque no contestó las preguntas anoche directamente, las posturas de ella han sido más extremistas que Joe Biden. Así que para los oyentes y televidentes, lo que tienen que entender es que eso no solamente seguir con estas políticas, eso es lo que vamos a tener si se convierte en presidente de los Estados Unidos, pero también una persona mucho más a la izquierda, como hemos visto con su récord en el Senado, la más liberal del Senado, una persona que ha votado contra el seguro privado, médico. Así que eso es el contraste, o regresar, que nunca contestó esta pregunta también, la primera pregunta del debate, si uno está mejor hoy en día que hace 4 años, regresar a una administración que tuvo un tremendo éxito económico para nuestro país. Luis Montes, la misma pregunta, ¿quién ganó el debate? Bueno, me parece que hemos visto algo histórico el día de ayer. Así como el debate de julio, este ha sido una de las peores, sino la peor participación de un candidato presidencial por parte de Donald Trump en un debate presidencial. Vimos la falta de preparación, vimos la senilidad de esta persona, el número incontable de falsas, ¿verdad? De falsas cosas que dijo, statements, así como también el número de teorías de conspiración. Esto simplemente lo que demuestra es la falta ya de capacidad cognitiva que nos tiene acostumbrado Trump. Ha ido hablando sobre cualquier tipo de cosas que los inmigrantes están comiéndose a los perros y a los gatos, cosa loca, y esto básicamente lo que refuerza es aquel dicho, ¿verdad?, de Tim Walz, que estas son personas raras, son personas extremistas que simplemente hablan cualquier
cualquier cosa. Por otro lado, hemos visto el contraste, la propuesta de la vicepresidenta Harris, quien ha dejado claro, uno, que es una persona, ¿verdad?, que está en capacidad para gobernar. Dos, que no le tiembla la mano, ¿verdad?, para enfrentarse a cualquiera, incluyendo Donald Trump. Tres, que ha dejado una clara, ¿verdad?, ideas acerca de, por ejemplo, el peligro que representa para las mujeres conceder básicamente los derechos reproductivos de ellas, ¿verdad? También el tema económico, habló algo muy específico, y donde vimos fue, ¿verdad?, y lo más serio de todo esto, cómo la vicepresidenta Harris fue capaz de básicamente, darle todo este tipo de bait, de carnadas a Donald Trump, y Donald Trump se las comió toditas. Básicamente no pudo. De hecho, Adolfo ha hecho una mejor presentación de la plataforma de Donald Trump el día de esta mañana que la que ha hecho Donald Trump ayer en la noche. Donald Trump habló de cualquier otra cosa, habló del tamaño de los crowds y todo esto, y se fue loco y lo perdió. Y creo que Kamala Harris ha hecho una excelente presentación de su plataforma, muy concisa, y ha dejado claro, ¿verdad?, que es la mejor persona, la persona más indicada para liderar. Adolfo Franco. Bueno, un momento. El presidente Trump, ¿cómo se prepara para un debate? ¿Conoce usted? Porque hablaba con Rafael Bernal y decía, aparentemente no se preparó. Bueno, esta es la diferencia, y esto es la diferencia, es una excelente pregunta. Esta es la diferencia entre una política, una persona que solamente tiene una carrera política, que es Kamala Harris, y una persona que es como nosotros, común y corriente, que es el presidente Trump. La preparación del presidente Trump, sí, es cierto, se prepara solamente con las convicciones y principios y cosas que quiere hacer para el país. No se prepara como ha hecho ellas. Lo que vimos anoche, yo llevo 40 años en Washington, lo que vimos anoche es la típica política o político, se habla de un hombre que ha preparado un discurso, ha estado horas y horas y días preparando para dar ese pequeño guión. No contestar preguntas como ha contestado Luis o como estamos contestando en este momento. Por ejemplo, la primera pregunta nunca la contestó, y también otra cosa que tomar en cuenta, fue 3 contra 1. Estos supuestamente corresponsales independientes de ABC son de izquierda. Y lo dijo el presidente Trump antes del debate, y muchos de nosotros también. Así que le hicieron preguntas a él, corrigieron al presidente Trump desde el punto de vista de ellos, y no hicieron con Kamala Harris, por ejemplo, cuando Kamala Harris dijo que ella nunca estuvo en cuenta del fracking, que es un proceso para sacar el petróleo clave en Pennsylvania. Eso no es cierto. Y todo lo que hay que ver son los videos, que estoy totalmente opuesta, lo voy a eliminar, y ahora dice que está a favor de eso. Nunca le hicieron una pregunta al respecto. Así que la respuesta es esta. Estamos viendo una persona que es, y por eso tiene tanta atracción presidente Trump, verdadera. Cuando se habla de extremismo, están atacando ellos a la mitad del país. Entonces, la mitad del país somos extremistas. Y ella ha dicho que quiere ser una presidenta para todo el mundo. No, eso no es cierto. Quiere ser una presidenta para la ultraizquierda, quiere socialismo. Presidente Trump tenía razón. Abogado por políticas más izquierdista que Bernie Sanders. Eso no lo dice Adolfo Franco, eso lo dice Washington Post, que es un periódico de izquierda. Fue votada la senadora más de izquierda de 100 en el Senado cuando estuvo ahí. Y eso es a consecuencia de los votos y las posturas de ellas, y ese tipo de presidente que sería. Luis Montes, de lo que vimos del presidente Trump, de los ataques que hizo a Kamala Harris, se refirió específicamente al tema de migración. Y Kamala no pareció dar una respuesta a ese tema, qué hacer con la migración. Los que estamos acá, los que estamos ahorita en este foro, todos somos o migrantes o descendientes de migrantes, no es el caso de ustedes. Pero este fue un tema con el cual el expresidente Trump atacó mucho a Kamala Harris, y pareciera que ella no tuvo una respuesta sobre este punto. Yo creo que hay 2 cosas al respecto, César. Creo que en primer lugar, cuando David Moore le preguntó específicamente sobre el plan de deportación masiva que tiene Trump, Trump simplemente habló sobre cualquier barrabasada que pudo, y nunca básicamente enfocó, porque el plan es simplemente
inalcanzable. Los republicanos critican, por ejemplo, al presidente Obama de ser el deporter in chief, ¿verdad? El que más ha deportado. Y él deportó en 8 años, deportó 3 millones de personas. Lo que habla, de acuerdo a los números que Trump da, que son 21 millones de personas, no sé de dónde saca ese número, pero lograr la deportación de más de 21 millones de personas, no decir de los 11 millones que se tienen en cifras más o menos, ¿verdad? Oficiales. Entonces, es risible, es simplemente imposible. Por el contrario, la vicepresidenta Harris marcó y le dio una lista específica de las cuestiones que ella ha apoyado y que precisamente fue en esta pieza de legislación que fue negociada por ambos, ¿verdad? Tanto por el Senado, por los republicanos del Senado, con la administración Biden, que fue algo que apoyaban, que iban a incrementar en más de 1,500 personas, por ejemplo, los números de agentes de la patrulla, ¿verdad? Fronteriza, iban a $650 millones para mayor seguridad y la misma ¿verdad? Muro que quieren que se quiere construir, y así otro par de detalles más a lo que básicamente Kamala Harris respondió concretamente, mientras Trump simplemente tiró todo ese tipo de cosas nuevamente, diciendo de que los inmigrantes estaban comiendo a las mascotas ¿verdad? En Springfield, quizás en el Springfield de los Simpsons, porque nunca fue, ¿verdad? Porque claramente todas las fuentes que han sido consultadas en Springfield, Ohio, ninguna tiene récord de esto, y esto es básicamente lo triste de ver a una persona senil en una palestra tan importante como es la candidatura presidencial, que no tiene cabida ya para esto. Esto se mostró viejo, se mostró simplemente decrépito, una persona que no tiene capacidad cognitiva ya para dirigir al país más importante del mundo. Sí, señor Franco. Bueno, usted un momento para hacerle esta pregunta, porque precisamente usted en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, habló de que eran 3 debatientes en contra del expresidente Trump. Pero uno de los aspectos, y retomando lo que decía Montes, uno de los aspectos el que resaltó en el debate fue precisamente este hecho que contó el expresidente Trump al referirse a que en Springfield se están comiendo a las mascotas. Y los periodistas de ABC que corrigieron esa mentira. ¿Qué cree usted? Que debieron no hacerlo. Debieron permitir que se hablara de esto, al igual que se ha hablado insistentemente de que Venezuela ha disminuido su criminalidad porque han liberado a los presos políticos para que se vengan a Estados Unidos. Perdón, a los presos comunes para que se vengan a Estados Unidos. Cualquier cosa que se va, entre comillas, corregir, como se hizo en el caso del debate con CNN, debe ser corregida por el otro candidato o la otra candidata. Ahora, ella dijo cosas que no eran ciertas, y que dijo que el presidente Trump, por ejemplo, iba a firmar una provisión sobre el aborto nacional, algo que es una mentira. Y no le corrigieron eso, nos dijeron, bueno, el presidente Trump nunca ha dicho eso. Así que eso le corresponde a los candidatos. Por eso es un debate. No es un debate entre 4. Y 2 de ellos, y esto lo dijimos nosotros, lo dijo el presidente Trump antes de este debate, que ABC iba a ser un problema. Y es cierto. Si no tienen ellos miedo, entonces vamos a tener una entrevista con Fox, que yo creo que son periodistas mucho más serios. Pero retomando el tema de inmigración, no se necesita legislación. Esta administración ha destrozado la seguridad nacional y el control fronterizo en 3 años y medio. A última hora, antes de las elecciones, han ahora retomado las políticas del presidente Trump. El presidente Trump puso en efecto estos controles sin legislación, y este presidente Biden-Harris desmontaron el sistema del presidente Trump bajo 94 órdenes ejecutivas Biden-Harris. Así que ella fue la persona encargada de la seguridad fronteriza. Nunca visitó la frontera, creo que lo hizo una vez solamente. Nunca hizo nada, menos un descontrol. Hay 3 temas claves para nuestro pueblo. La economía, que es la inflación que llevó a un récord de 40 años bajo esta administración, el control fronterizo, la frontera y el problema de crimen en este país. Las 3 cosas, esta administración de Harris-Biden recibió F, y por eso tienen que ser rechazadas esas políticas. El presidente Trump
Lamentablemente, el punto fuerte de él fue al final del debate. Eso yo lo reconozco. Ahí donde resumió todos los fracasos de esta administración y que iba de nuevo a tomar las políticas que dieron tanto éxito hace 8 años ahora. Cualquiera que piensa lo que paga por gasolina, la seguridad y ve lo que está pasando en la frontera, y sí, Luis, son 10.2 millones de personas en una frontera abierta, sabe que el país va, como dicen las encuestas, el 72% en el rumbo equivocado. Eso es bajo la vicepresidenta Harris. Si quieren más de lo mismo, voten por Harris. Luis Montes. La vicepresidenta Harris, hablando del tema económico, insistió, puntualizó sobre la economía, una economía para emprendedores, una economía para medianos empresarios, y criticó la posición del expresidente Trump acerca de reducir los impuestos a los multimillonarios, o por lo menos atribuyó entre las políticas de Trump la reducción de impuestos a multimillonarios. ¿Cómo convencer al electorado de que un plan económico puede ser efectivo si tenemos, de acuerdo a lo que los registros oficiales, un aumento de la inflación? Y bueno, y de acuerdo a la campaña de Trump, los peores indicadores económicos en 40 años. Bueno, yo creería que 3 puntos al respecto, César. En primer lugar, el desempleo en tiempos de Donald Trump alcanzó el 14.9%. ¿Verdad? Wow. Ahorita ha estado abajo de la tasa natural del desempleo en Estados Unidos, que es el 4.4%. Esto se mantiene abajo y se ha mantenido abajo, ¿verdad? 2. La inflación alcanzó el 9.1% en la administración Trump. Ahora se mantiene, precisamente esta semana hemos recibido números nuevamente donde se mantiene abajo del 2.5%, casi al punto del 2%. Y tanto así que la Reserva Federal se espera que en septiembre 17, en 6 días, básicamente comience a reducir los impuestos precisamente por la fortaleza que está mostrando la economía y ya la estabilización. ¿Verdad? Hemos oído como ayer la misma candidata Harris ha dicho que Goldman Sachs y otros economistas importantes, incluso la misma escuela, el alma mater de Donald Trump, Wharton Business School, ¿verdad? De la Universidad de Pensilvania, ha dicho que con las medidas de Trump estamos casi destinados a tener una recesión en el primer cuarto, en los primeros cuartos del próximo año. Y esto es algo que, ¿verdad?, es importante. Ahora, por el otro lado, también hemos hablado, por ejemplo, ¿verdad?, de la creación de trabajos, y no ha habido ningún otro presidente desde desde Hoover, desde el presidente, no el director del FBI, sino que el presidente Hoover, que ha llegado básicamente, que ha dejado números tan malos en la creación de trabajos como, ¿verdad?, la que se hizo allá, ¿verdad? Estamos hablando casi desde la Gran Depresión. Entonces, son números importantes, son números que el presidente Trump puede hablar y puede decir, pero la data básicamente no está en correlación con el discurso de él. Y esto es precisamente, sumarle a esto a la gran guerra en comercio exterior, que esto era algo impensable de alguien de los republicanos, que iba a empezar a poner aranceles a las importaciones, porque eso básicamente genera una presión inflacionaria a largo plazo que simplemente es imposible. Y al final quien lo paga es el consumidor final, que son los votantes de Estados Unidos los que están generando por esa guerra de comercio exterior en términos de aranceles que está precisamente promoviendo Trump. César, me tengo que interrumpir para corregir 2 o 3 cosas. Primero, voy a jugar el papel de ABC. Primero, el desempleo de 14% no ha llegado a nuestro país desde la Gran Depresión de los años 30. Eso no es cierto. El desempleo bajo Donald Trump llegó récord bajo para afroamericanos y para hispanos. La tasa de inflación cuando el presidente Trump dejó su cargo el 20 de enero del 2021 estaba en 1.6%. Nunca estuvo en 9% bajo el presidente Trump. Eso fue bajo el presidente Biden que llegó a esos niveles históricos a consecuencia de todos los gastos y todas estas cosas que ellos pasaron en el Congreso que alimentaron la inflación. Cuando el presidente Trump dejó el cargo, un galón de gasolina a nivel nacional valía menos de $2.
Bajo este presidente llegó a 5 y ahora estamos más del doble. El precio de la comida, de los comestibles, está más de 25%. El precio de huevos ha subido 60% bajo esta administración. Hablando de aranceles, el presidente Trump los impuso y esta administración, bajo el presidente Biden-Harris, las mantiene con relación a China. Así que a las políticas que han funcionado del presidente Trump, siguen ellos adelante con ellos. Las otras políticas han resultado en un desastre económico para nuestro país. Señor Franco, tengo que interrumpirlo para ser equilibrados, para dar la oportunidad. Vamos a cerrar con Luis Montes respondiendo a lo que usted ha dicho. Me quedé con una pregunta, por cierto, sobre el por qué Venezuela fue solamente un tema de Trump para hablar de los delincuentes, de los migrantes delincuentes, y no fue un tema, y siendo un país estratégico, el tema de crisis política actual. Pero bueno, Luis Montes, te doy el espacio para que respondas a los planteamientos que ha hecho Franco. Yo creo que es importante, César, remarcar básicamente lo que he dicho, porque Donald Trump solo mira a Latinoamérica cuando tiene que hacer chivos expiatorios. Él en realidad no está interesado, por ejemplo, en sacar a Maduro del país. Recordemos ese famoso desastre que hizo de la bahía de cochinos, básicamente, pero en Venezuela, que dejó a la gente presa y que fue Biden quien tuvo que sacar básicamente a esta gente a negociarlos después de esa desastrosa cuestión que hizo con los aliados de Miami. Para que eso es precisamente, eso es Trump. Trump es mucho bla, bla, bla y poco al momento de hacer. Y este es parte del problema. Ahora, con respecto a eso es precisamente el problema. Hemos visto cómo los dictadores, Putin y todos alrededor del mundo están básicamente echándole, ¿verdad? Flores, quiere decir. Flores, exactamente, flores a Trump para poderlo, porque precisamente ellos saben que al tener a alguien tan inestable como Trump en la presidencia, ellos mejoran. Miremos cómo ellos, por ejemplo, fue incapaz, por ejemplo, de criticar a Putin ayer y decir que básicamente que no se puede ceder Ucrania a Rusia. Y estos son momentos importantes que yo creo que ahora precisamente Reagan está retorciéndose en la tumba cuando vemos estas políticas exteriores de Estados Unidos en el mundo, ¿verdad? Son políticas que son, en primer lugar, aislacionistas, que en ningún momento Estados Unidos ha tenido esa cuestión, y son cuestiones que básicamente están promoviendo estas políticas autocráticas y gobiernos autocráticos en el mundo que simplemente van en contra. Miremos a Maduro, miremos a Putin y miremos a todos los demás que han pasado. Se ha ido a sentar con Kim Jong-un, que es básicamente uno de los peores dictadores en la historia del mundo. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados a este foro. Por el lado demócrata, Luis Montes; por el lado republicano, Adolfo Franco. Gracias. Verdad que fue muy interesante todo lo que pudimos comentar. Y bueno, evidentemente el debate de ayer da para mucha conversación, como quedó demostrado acá. Y ojalá pudiéramos tener un espacio más amplio, pero hay que cumplir con la emisora, hay que cumplir con los espacios, hay que cumplir con la audiencia y además con los invitados que todavía faltan en el programa. Así que vamos a un corte y regresamos con más información. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Quienes nos estaban siguiendo, ¿qué tal que les pareció el foro? La verdad que estuvo bastante interesante, repito. Y bueno, regresamos para seguir con este día de informaciones, cuando son las 10:31 de la mañana de este miércoles 11 de septiembre. Les habla César Batiz, quien, como ya lo han escuchado en diferentes puntos de esta transmisión, estoy haciéndole el quite al colega, amigo y tocayo César Miguel Rondón. Venezuela, es hora de renovar los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Esta es una campaña para que los estados pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas renueven los mandatos que impulsan el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
allí se renueven tanto la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, FFM por sus siglas en inglés, para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014. El mecanismo es el único órgano de vigilancia independiente de las Naciones Unidas con el mandato de investigar las violaciones y abusos sistemáticos de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de sus autores en Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos también decidió que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos proporcionaría asistencia técnica y supervisaría la situación de los derechos humanos en el país para evitar que se produjeran nuevas violaciones. Ambos mandatos finalizan en septiembre de 2024 tras 5 años de trabajo. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Génesis Dávila, abogada, defensora de derechos humanos y fundadora de la organización Defiende Venezuela, quien se comunica con nosotros desde Washington. Génesis, un gusto tenerte acá. Hola César, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por hablar sobre este tema tan relevante para nosotros los venezolanos. Génesis, ¿y por qué es relevante? ¿Por qué es relevante lograr la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos? Sí, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, que también para reducir el nombre a veces simplemente le decimos la misión o la Fact-Finding Mission por su nombre en inglés, tiene el mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de estudiar de manera exclusiva e independiente la situación de derechos humanos en Venezuela. Y ellos específicamente se han venido enfocando en los últimos años en la situación de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto que en Venezuela los crímenes de lesa humanidad se han venido cometiendo al menos desde el 2014. Y por esto es que Naciones Unidas ha establecido esta misión. No es la Oficina del Alto Comisionado que monitorea la situación de derechos humanos para todo el mundo, no es Naciones Unidas en general, no, es un mandato específico para estudiar la situación de Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, por la situación tan crítica de derechos humanos que tenemos en el país. Esta Misión de Determinación de Hechos fue establecida desde el 2019. Ya tuvo su primera renovación, se está esperando esta renovación y la relevancia es que ellos puedan seguir estudiando esta situación en el país. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela no hay un sistema de justicia nacional que sea independiente y que estudie esto en Venezuela. De hecho, hemos visto hace días cómo el fiscal aparece diciendo, mira, es que yo ni siquiera he recibido denuncias. No es que no se hayan recibido denuncias, es que no quieren aceptar las denuncias de las víctimas. Entonces, en estos momentos tan precarios de justicia en el país es cuando los organismos internacionales tienen mayor relevancia. ¿Por qué? Bueno, porque ellos precisamente hacen lo que las autoridades en Venezuela no están haciendo. Ellos están estudiando las violaciones de derechos humanos que se cometen, se mantiene un registro y se busca la justicia para las víctimas. Génesis, ¿y quiénes votan en el Consejo de Derechos Humanos o quiénes votarían en el Consejo de Derechos Humanos para decidir la ampliación del periodo de esta misión? Bueno, en el Consejo de Derechos Humanos van los países cambiando año por año. En principio se trata de 47 países, 47 estados responsables de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Por eso es que vemos cada vez que hay la renovación que existe de alguna manera un lobby internacional y están, por supuesto, las partes interesadas. Está el gobierno de Venezuela intentando que bajo ninguna circunstancia se pueda renovar el mandato y luego, por supuesto, las víctimas de violaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los estados democráticos buscando que el mandato sí se pueda renovar. Entonces, vemos que esto se trata de una tarea
que es titánica, porque por una parte el régimen venezolano mueve sus intereses e intenta alinear a aquellos estados que puedan favorecerlo para que no se pueda renovar la misión, y luego, pues bueno, quedan los estados democráticos con la responsabilidad de intentar que esta misión sí se pueda renovar. ¿Y quiénes pueden votar o dejar de votar para favorecer al gobierno de Maduro? Bueno, los estados que formen parte del Consejo de Derechos Humanos en este momento. Vamos a revisar cuál es la lista. Precisamente quisiera saber cuáles son, o para que lo sepa también la audiencia, cuáles son esos países que están allí en los cuales pudiera tener influencia, porque los países democráticos de Europa y América están prácticamente de espalda a Maduro, le han dado la espalda. Entonces, ¿quiénes están allí en el Consejo que pudieran votar? Bueno, tenemos vamos a revisar acá la lista y te comento uno por uno, ¿ok? Bien. Sí, porque de acuerdo a lo que dices, la influencia que pudiera tener, los mecanismos que pudiera utilizar el gobierno de Maduro para lograr esos votos, o que no voten a favor de la renovación de la misión de hechos, son como limitados precisamente porque ha perdido esa influencia, tanto por los petrodólares como por el hecho mismo de que no puede, tantos gobiernos de Latinoamérica y de Europa están de espalda al gobierno de Maduro. Así es. Ahora, ¿cómo es esa campaña? ¿Cómo se va a hacer esa campaña para precisamente lograr la renovación de la misión de hecho? Bueno, yo creo que lo más importante en este momento es entender que en Venezuela no es un secreto para nadie cuál es la situación de crímenes de lesa humanidad. Tenemos a la misma determinación de hechos de Naciones Unidas, que anunció en su último comunicado que todas las detenciones que se habían cometido en Venezuela eran detenciones completamente arbitrarias por su naturaleza política. La propia misión de determinación de hechos de Naciones Unidas es la que ha venido determinando cuáles son los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, directamente han señalado la responsabilidad de figuras como Gran Cuartiaga, de figuras como Tarek William Saab, de figuras como Diosdado Cabello. Estas personas han sido determinadas como responsables de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en sus múltiples informes. No solamente ellos han hablado de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, como las detenciones arbitrarias, sino también de la persecución política, han hablado de la tortura, han expuesto cuáles son los centros de tortura en Venezuela. Vemos centros de tortura como por ejemplo el Helicoide, que ha sido reconocido como tal. Han expuesto cuáles son las casas clandestinas de tortura que hay en el país, cuáles son estos patrones de persecución, cómo es que todo aquel percibido como de oposición está en riesgo de ser perseguido en Venezuela. Y estos, bueno, son de los avances que ha hecho esta misión de determinación, y yo creo que la propia naturaleza del trabajo de la misión de determinación y la contundencia que han tenido es el principal origen de esta campaña para que esta misión se establezca, porque si no son ellos, entonces, ¿quiénes estudian esta situación con tal profundidad? Finalmente, Génesis Dávila, ¿cuándo se conocerá la decisión de si se amplía el periodo de la misión de determinación o si llega a concluir? Bueno, esto lo vamos a saber en este mes. En este mes de septiembre vienen las discusiones del Consejo de Derechos Humanos y ya para final de mes tendremos esta resolución. En esta resolución sabremos si el mandato continúa o no continúa. Yo tengo las expectativas de que el mandato va a continuar, entendiendo cuál es la situación de Venezuela. Precisamente en este momento sería prácticamente imposible que el mandato no se renovara, porque ahora más que nunca es cuando se necesita el estudio de esta situación. Y sí, sé que muchos podrán decir, bueno, pero es que antes también estábamos en una situación similar, y precisamente por eso es que se creó el mandato. El mandato se creó en medio de un pico de represión y se ha mantenido porque lamentablemente esa represión no ha cesado en Venezuela, y hoy la represión está peor que en ningún otro momento en el país. Bueno, muchas gracias, Génesis Dávila, por hablarnos de la importancia de que se renueve la misión de hechos de la ONU para el caso venezolano.
Estaremos en contacto y muy pendientes de lo que ocurra este mes sobre esta decisión que se tomará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Gracias, te despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y bien, seguimos por acá y tengo una noticia que tiene que ver con Venezuela y que publicamos el día de ayer en El Pitazo y es relacionada a los resultados electorales. Caricuao olvidó su pasado chavista para darle gran respaldo a Edmundo González. Según las actas electorales recolectadas por la oposición, González Urrutia ganó por 21.708 votos. En esta zona donde vivió y trabajó Maduro como chofer de Metrobús, los habitantes rechazaron en las calles el resultado electoral anunciado por el CNE el 28 de julio, pero también fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad del Estado. El cambio de ánimo fue más que evidente en Caricuao entre el 28 y 29 de julio. Lo que fue un ambiente de alegría y entusiasmo durante la elección presidencial rápidamente se convirtió en rabia y tristeza. Los habitantes de esta parroquia caraqueña no quedaron conformes con el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Nicolás Maduro y que mes y medio después no publica el detalle de los votos. Volviendo a la elección, al proceso electoral en Estados Unidos y viendo la cantidad de comentarios que tenemos en el canal YouTube de César Miguel Rondón en Conexión, oye, la gente quedó bien encendida con este foro y con el debate de ayer. Hay varios comentarios, sobre todo comentarios que tienen que ver con respecto a lo que fue la posición de Trump durante su gobierno, durante su presidencia con respecto a Venezuela y también lo que fue lo que dijo ayer en el debate. Los invito, si estás escuchando y no estás en la página, en el canal de YouTube, que ingreses y vean los tantos comentarios, entre otros el de Saed Adom. Tienes razón, el de Venezuela es nuestro problema, pero Trump no tenía que mentir a los venezolanos. Y por acá, bueno, un comentario más dirigido a mí, el señor Batiz le deseo el mayor éxito cubriendo al señor Rondón. Tremendo reto, sí, así lo es, tremendo reto. Bien, vamos ahora a otra entrevista que tenemos pautada para el día de hoy. Se trata de Carolina Pereira, periodista basada en Texas, específicamente en Dallas. Con ella vamos a actualizar el tema del huracán Francis, cómo se prepara Texas, cómo se prepara Luisiana y bueno, también preguntarle qué impacto puede tener acá en el sur de la Florida. Bienvenida, Carolina. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues sí, estamos muy atentos. Desde ayer ya aquí en Texas, muchísima lluvia, sin embargo, toda la atención está en este huracán Francis, que ya se tornó categoría 1 y que habla de vientos sostenidos de 90 millas por hora. Eso es como 144 kilómetros por hora. ¿Qué se estima? Que el día de hoy ya llegue a Luisiana. Sin embargo, fíjate, los vientos ya se están comenzando a sentir de 48 kilómetros por hora, pero aquí lo importante es que según los pronósticos la lluvia va a ser muy intensa, pero no catastrófica. Sin embargo, hay un peligro en este momento de la llamada marejada ciclónica. ¿Qué tiene que ver con esto de marejada ciclónica y el peligro? Número uno, tiene que ver que sube el nivel del mar, pero también las fuertes lluvias y fuertes vientos. Aquí lo que se habla es que ya con 3 pies de altura en cuanto a la lluvia, pues ya los autos pueden comenzar a flotar. Ya con 6 pies, ya las estructuras pueden comenzar a derrumbarse. El pronóstico es que se habla de 5 pies de lluvia en Luisiana, así que estamos atentos. Ya por supuesto la parte de New Orleans, ya todos están atentos ante cualquier llamado de desocupar esta área. Lo que sí es cierto es que hay 3 estados que siempre estamos alertas, ¿no? Lo que tiene que ver con Luisiana, sin duda alguna Florida y por supuesto Texas. Y el peligro, lo decías, del nivel del que llegue el agua, el peligro de inundación en Houston, por ejemplo, que hemos visto en otras ocasiones como las inundaciones en esa ciudad han sido terribles.
Totalmente. Terrible han sido todo lo que tiene que ver con las inundaciones en Houston, como bien lo dices, a nivel ancestral. Ahora bien, el recorrido de este huracán pasaba un poco hacia Galveston, no tocaba directamente Texas, así que en esta oportunidad Houston ya pasó por allí, es decir, ya salió ileso. Entre Galveston y el Golfo de México ya está muy cerca de lo que tiene que ver con la parte de Luisiana. Específicamente la trayectoria, y hablamos de esta zona que se va a tocar en cualquier momento en el día de hoy, que es lo que se estima, pero ya para mañana, por ejemplo, para mañana jueves es Jackson, Little R y San Luis. Pero aquí es importante decir algo en cuanto a los fenómenos que han ocurrido. Por ejemplo, este huracán es el número 12, hice después de Katrina, que dejó más de 2.000 muertos y 125 millones en pérdidas. Pero si hablamos de huracanes a lo largo de estos últimos años, entonces el que va llevando la batuta es Luisiana, con 12. Luego viene Florida, con 10 huracanes. Y después Texas, con 9 huracanes en los últimos años. Este es el primer huracán de la temporada para Texas. Para Texas, sí, aunque siempre estamos como siempre en riesgo, porque como estamos con el Golfo de México, siempre vienen lluvias y tornados. Lo que sí es cierto es que ya estamos en la temporada y no podemos dejar de perder todo esto de vista. Carolina, estás en Texas, pero nosotros estamos acá en Florida, en el sur de la Florida. ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes decir del impacto de este huracán Francis acá en Florida? Según el pronóstico de los meteorólogos y los expertos, por lo menos en los próximos 2 días no tienen de qué preocuparse. Cualquier cosa puede cambiar el rumbo, pero en los próximos 2 días pueden seguir disfrutando tranquilos en Florida. Muchas gracias, Carolina, y espero que sea leve el paso del huracán Francis por Texas, por Luisiana, y que no tengamos que llamarte para reportar más allá de algunas pequeñas inundaciones en la zona, en los 2 estados por donde pasará este huracán. Vamos, gracias. Vamos, después de hablar con Carolina Pereira, vamos a un corte y vamos a regresar ya con la parte final del programa de hoy. En verdad que disfrutando con el equipo, disfrutando con la audiencia, disfrutando con los entrevistados por acá por Éxito 107.1 FM. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Cuando estamos llegando al final del día de hoy, de nuestro programa del día de hoy, quiero recordarles que les habla César Batiz, quien está acá haciéndole el quite a César Miguel Rondón, quien se encuentra cumpliendo con unos compromisos familiares. Y estamos en esta señal de conexión este martes 11 de septiembre a las 10:53 de la mañana. Recordemos que esta noche a las 9 tendremos en TVB Network una nueva emisión de Análisis Semanal. Hoy estará moderado por Carlos Acosta. Y recuerda que de lunes a viernes a las 8 p.m. tendremos el programa La Última con Carla Angola también por TVE Network. Bien, vamos a la última entrevista del día de hoy. Y con esta entrevista nos trasladamos hasta España porque retomaremos el tema de la decisión del Congreso de Diputados. Tenemos en línea a Aldo de Santis, consultor y analista político y profesor de la Universidad José Cela. Hoy, como lo decíamos, el Congreso aprueba con el voto en contra del PSOE designar presidente electo de Venezuela a Edmundo González. Bienvenido, Aldo de Santis. Muchísimas gracias, César. Un placer saludarte y, por supuesto, a toda la audiencia. Aldo, el significado de esta decisión del Congreso de Diputados, cuando ya sabemos que Pedro Sánchez, el gobierno de España, no va a tomar a pie juntilla esta decisión del Congreso. Bueno, significativo es de cara a lo que viene dentro de la Unión Europea. Tenemos que tener presente que España es el país rector en la Unión Europea con respecto a los temas que tienen que ver con América Latina y, por supuesto, siendo Venezuela pues siempre punta de lanza en los temas latinoamericanos.
Entonces no es poca cosa que se hayan unido distintos partidos, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que usualmente, mejor dicho, está en la alianza política de Pedro Sánchez para avalar esta iniciativa de proponer que se reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. Evidentemente, como ya sabemos, una proposición no de ley es una especie de declaración institucional, se llama no de ley porque simplemente no es una ley, y lo que hace es exhortar al gobierno y a las autoridades a que tomen ciertas decisiones. Ya el gobierno de Pedro Sánchez, como tú has adelantado, ha dicho que por los momentos no planea reconocer a Edmundo González como presidente electo, pero eso no significa que reconozca tampoco a Nicolás Maduro como ganador. Más bien se han reafirmado en la postura de que de ninguna manera podrán reconocer a Nicolás Maduro ganador de las elecciones del 28 de julio sin que se cumplan todos los formalismos necesarios, incluyendo la presentación de todas las actas promesas. Y cuando habla de formalismo necesario, hay cosas que ya no se cumplieron, César. Tenemos que decirlo claramente, no se cumplieron formalismos, entre ellos, por supuesto, las auditorías posteriores, que eran 2 auditorías, y eso ya no hay manera de cumplirlo. Eso significa que en un eufemismo que utiliza Pedro Sánchez y el ministro Álvarez, no reconocerán a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en ningún momento. A pesar de que Pedro Sánchez ha manifestado, o el gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado que no tomarán a pie juntilla, como decíamos antes, esta decisión del Congreso de Diputados, sí se espera que Pedro Sánchez se reúna con Edmundo González. ¿Pero en qué condiciones lo hará? Es correcto, eso será el día de mañana, el día jueves. Se reúne, ya tenemos un día, aunque no tenemos una hora, ni tampoco tenemos la locación. No se ha hecho público si lo recibirá en el Palacio de Moncloa, que es la sede oficial del gobierno, o si lo hará en las otras 2 opciones que tiene, que son la sede del Partido Socialista Obrero como dirigente político, o la sede de Casa de América, que es una sede institucional donde se reciben a distintas autoridades que no tienen el rango de jefe de Estado. Entonces, ahí Pedro Sánchez decidirá cuál de las opciones tiene para recibir a Edmundo González, pero lo que sí es cierto es que a partir de allí es que podremos escuchar de viva voz a Edmundo González, que hasta ahora se ha comunicado al país a través de su cuenta personal de Twitter, así como a través de un comunicado que leyó ayer su hija Carolina, que es residente en Madrid desde hace muchos años, pero no hemos podido escucharlos por petición y por los acuerdos generados con el gobierno de España y el propio Edmundo. No estamos hablando de una negociación de ningún tipo con el régimen, sino los acuerdos de el incumplimiento de las normas de asilo, hasta que no haya una reunión con las autoridades políticas. Recordemos que Pedro Sánchez y el canciller Álvarez de España estaban en visita oficial a China. Entonces era una imposibilidad material de que se reunieran. Eso va a ser mañana y creo que es que a partir de allí podremos escuchar a Edmundo González en sus primeras declaraciones a viva voz. Aldo, seguiremos en contacto para tener más detalles de lo que ocurre el día de mañana y interpretar y analizar, porque quedan algunas preguntas por hacer, como por ejemplo, y quisiera abordarla luego, esto de Pedro Sánchez no acepta la decisión del Congreso, pero sí recibirá y aún así quiere participar en la negociación o impulsar la negociación para lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela. Así que queda ese dilema y lo veremos. Y ya ha dicho que votará el Parlamento Europeo. Los europarlamentarios del PSOE votarán a favor de lo que diga la mayoría del Parlamento Europeo, que puede ser anunciar como ganador a Edmundo González, que no el rango de presidente electo. Este es un tema jurídico político que podremos discutir más adelante. Bien, con esta noticia, con esta información, nos tenemos que despedir. Nos vamos hasta mañana. Habló con ustedes César Batiz, director del Pitazo, quien está haciendo el quite a nuestro colega, amigo y tocayo César Miguel Rondón. Lo dejamos con toda la despedida. Muchísimas gracias, tocayo. Gracias a ustedes por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. ¡Pitos!